Continúo nuevamente con el desarrollo de la conferencia La Pascua Presente, conferencia número 5. Al anochecer, después de haber sido arrestado, Jesús fue llevado al tribunal. No, Jesús fue llevado, fue arrestado y llevado a la casa de Anás, suegro de Caifás, donde fue detenido, interrogado y golpeado vilmente. Anás se lo entrega a Caifás. Óigame bien, es que el asuntico no era solamente la culpa fue de Caifás. Caifás hace lo que su suegro le manda, es lo que hoy se dice el poder oculto. En ese entonces el verdadero poder oculto era del suegro de Caifás. Era el suegro de Caifás, que llamaba Anás. Anás se lo entrega a Caifás, pero como Caifás no tenía autoridad para condenar a pena de muerte a Jesús, lo llevó, y ese pedacito sí ya es muy conocido, lo llevó ante Pilatos, gobernante romano en Judea, para que Pilatos, según Caifás, decidiera la muerte. Hay una gran controversia de todos los eruditos con respecto a la Biblia, y la pregunta maliciosa que se hacen: ¿quién mató a Jesús? Y siempre andan involucrando los romanos versus judíos. Yo precisamente tengo un concepto y una opinión. Los judíos no mataron a Jesús. Quien lo mandó a matar fue el Sanedrín, en cabeza de Anás y Caifás. Ellos fueron los causantes de la muerte de Jesús, no fueron los romanos. Los romanos se vieron forzados a cumplir con la petición que hacían los del Sanedrín, el grupo religioso de esa época. Veamos realmente quién fue Caifás. Ya vimos quién era Anás versus Caifás. Ahora concentrémonos quién fue el protagonista principal después de Anás. Fue Caifás. Caifás, uno de los personajes más enigmáticos de la historia, ha sido descrito muchas veces como un malvado, ávido de poder y loco por agradar y complacer y hacer parte de la rosca de los romanos, en presencia de Poncio Pilatos, el gobernador romano. José era otro de los nombres del sumo sacerdote conocido. ¿Qué pasó con el sacerdote Caifás después de la muerte de Jesús, después de la crucifixión de Jesús? Caifás, después de haber cometido este acto tan malvado, de haber acusado a nuestro amado Jesús injustamente, después de que cumple su cometido satánico, Caifás continúa persiguiendo a los primeros cristianos hasta su cese como máxima autoridad religiosa en el año 36 después de Cristo. Aunque la Biblia no nos dice nada más acerca de él, creemos, quienes estudiamos, quienes tenemos este inmenso privilegio de estudiar la Biblia, creemos que Caifás murió asesinado en la toma de Jerusalén por los romanos, de acuerdo con la tradición y el evangelio de Nicodemo, evangelio apócrifo. Vayamos a otro de los personajes, no que tuvieron que ver con la muerte de Jesús, sino que acompañaron a Jesús en la cruz, involuntariamente. El buen ladrón crucificado a la derecha de Jesús. Acordémonos bien
que a la derecha de Jesús había un ladrón y a la izquierda el mal ladrón llamado Gestas. Gestas, el mal ladrón, fue crucificado a la izquierda y el buen ladrón fue crucificado a la derecha. Yo quisiera pedirles un favor, deténgase en un momento, porque todo en la Biblia, en la vida de cada uno de los personajes en la Biblia tiene un significado, un porqué para un porqué, un porqué para un qué. Síganme, no, cuidado. Ustedes no han notado que siempre que aparecen los cuadros dibujando a nuestro Señor Jesucristo, normalmente siempre aparece nuestro Señor Jesucristo con su bendita y amada cabecita al lado derecho? Él no muere así ni muere así, él muere al lado derecho, acompañando al buen ladrón, dándole a saber al ladrón que él está con él si se arrepiente. Y cuando digo al buen ladrón, no es que haya buen ladrón, sino el acto tan maravilloso, expresivo que tuvo este personaje, que la Biblia lo llama el ladrón, ya, por un decir, y el ladrón quiere decir cualquier persona que hubiera cometido pecado. Dios está con él para perdonarlo. Dios, nuestro Señor Jesucristo, mucho cuidado, que no estoy diciendo que yo soy nuestro Señor Jesucristo, no, por Dios. Estoy señalando que nuestro Señor Jesucristo en la cruz, cuando inclinó su cabeza a la derecha, había un mensaje maravilloso, que el ladrón, pero no es solamente el ladrón, y no quiere decir que esté apoyando al ladrón, que el ladrón arrepentido, que el pecador arrepentido, Dios tiene compasión de él, nuestro Señor Jesucristo, y ya habiéndose arrepentido este pecador, Dios estará con él en el paraíso del cielo, en la morada celestial. No acompaña al pecador pervertido y malvado que cree que Dios está con él cuando está practicando o disponiéndose al pecado. Tenemos que marcar esa diferencia. Membresía de esta iglesia, damas y caballeros que me escuchan a través de las redes sociales, con todo respeto, con toda humildad, quiero aclararles: es mentiras, es falso que nuestro Señor Jesucristo está con todos los pecadores. Eso no existe en ninguna parte de la Biblia. Que nosotros vayamos a orar por los pecadores, no. Nosotros, la iglesia, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, oramos por los pecadores que quieran venir a los pies de Cristo. No hay otra razón de ser sino venir a los pies de Cristo después de haber cumplido el mandato para recibir la promesa de la vida eterna. Nosotros, la iglesia, debemos de orar por la membresía, y la membresía acompañarnos a nosotros los pastores a orar por nosotros mismos, pero debemos de orar por la iglesia que arrepentida viene a los pies de Cristo y quieren seguir un buen camino. Nosotros no debemos ni podemos orar porque el pecador siga en su pecado. Hay muchas personas que me dicen a mí: pastor, ore por mi hijo. Yo no oro por su hijo. Ore usted, señora, ore usted, señor. Usted puede orar por su hijo, pero tenga de presente un requisito muy importante: que primero su hijo debe dar un paso adelante y decirle mamá o papá, o debe venir aquí a la iglesia y decidir ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo abandonar el pecado. Y ahí es donde nosotros, la iglesia, en la cabeza del pastor presente y de todos los pastores presentes en la iglesia, es ahí cuando él decide abandonar el pecado, que nosotros debemos de abrazarlo con amor y orar por él, por su conversión. Pero nosotros no estamos autorizados
Ningún pastor ni nadie en la tierra está autorizado para orar por una persona que esté cometiendo sus fechorías, para que siga cometiendo sus fechorías. Nosotros oramos en esta su iglesia, vayamos a los pies de Cristo, cuando la persona da el primer paso. Es falso que Dios da el primer paso. Cuando Dios ve que uno da el primer paso, Él da el segundo y nos ayuda, nos abraza. Tenemos que prestarle mucha atención a eso, porque hay un error con respecto a eso. No me compete a mí juzgar ni cuestionar a nadie, ni decirle cómo hacen o no hacen en otras iglesias. Me compete a mí personalmente, a toda la feligresía que nos acompaña, orientarla con respecto a la palabra de Dios. Precisamente en este momento acabo de terminar por tiempo la conferencia número 5 y continuamos por último con la conferencia número 6. Buenas tardes.